¿Cuál es la importancia del movimiento parabólico? En Basílica. Buenas noches, mi nombre es María Camila Landines del curso 11.1 del Colegio Tomás Carrasquilla. Hoy vamos a hablar del movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola en cual corresponde a la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que presenta mínimos de resistencia durante avances que está sujeto a un campo gravitatorio, ambos de tipo uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o un sobreplano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical. En la realidad, cuando se habla de los cuerpos que se mueven en un campo gravitatorio central como en la Tierra, el movimiento es elíptico. En la superficie de la Tierra, ese movimiento es tan parecido a una parábola que perfectamente podemos calcular su trayectoria usando la ecuación matemática de una parábola. La ecuación es una elipse, es bastante más compleja. Al lanzar una piedra al aire, la piedra intenta realizar una elipse, en uno de los cuyos focos está el centro de la Tierra. Al realizar esta elipse, inmediatamente choca contra el suelo y la piedra se para, pero su trayectoria en realidad un trozo de elipse. Es cierto que ese trozo de elipse es casi idéntico a un trozo de parábola. Por ello utilizamos la ecuación y la parábola y lo llamamos tiro parabólico. Si nos alejamos de la superficie de la Tierra, sí tendríamos que utilizar un elipse, como en el caso de los satélites artificiales. El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos, un rectilíneo uniforme horizontal y un rectilíneo uniforme acelerado vertical. El tiro parabólico tiene las siguientes características. Primero, conoce la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas entre salida y llegada. Se conocerá toda la trayectoria. Segundo, los ángulos de salida y llegada son iguales. Siempre la altura y salida y de llegada sean iguales. Tercero, la mayoría de distancia cubierta o alcance se logra de los ángulos de salida de 45 grados. Cuarto, para lograr la mayoría distancia fijada es el factor más importante es la velocidad. Quinto, se puede analizar el movimiento en el vertical independientemente del horizontal. Sexto, el componente horizontal el movimiento parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento vertical, que se efectúa a la gravedad y a los resultados de este movimiento es una parábola. ¿Dónde se aplica el movimiento parabólico? El movimiento parabólico o tiro oblicuo resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado de un lanzamiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuáles son las dimensiones del movimiento semiparabólico? El movimiento semiparabólico se presta en dos dimensiones. En uno se presta el movimiento rectilíneo uniforme perteneciente al eje X y el otro es el movimiento uniforme acelerado presentando el eje y es el mismo de caída libre. Pero cuando un cuerpo adquiere un movimiento semiparabólico, cuando al lanzarlo horizontal de cierta altura describe una trayectoria semiparabólica. Tanto como el movimiento parabólico y el movimiento semiparabólico lo creó Galileo. Demostró que el movimiento parabólico debido a la gravedad es un movimiento compuesto de otros dos, uno horizontal y otro vertical. ¿Qué movimiento compone la semiparábola? Movimientos componen el movimiento semiparabólico. Este fenómeno como tal puede ser analizado como la composición de dos movimientos. El primero, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y el segundo, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical. ¿Qué es una semiparábola? El movimiento de parábola o semiparabólico lanzamiento horizontal se puede considerar
como la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y de la caída libre de un cuerpo en reposo. ¿Qué movimientos componen el movimiento semiparabólico? Este fenómeno como tal puede ser analizado como la composición de dos movimientos. El primero, el movimiento rectilíneo uniforme horizontal, y el segundo, el movimiento rectilíneo uniforme horizontal. ¿Dónde se aplica el movimiento parabólico? El movimiento parabólico o tiro oblicuo resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado de un lanzamiento hacia arriba o hacia abajo. El movimiento parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento vertical, que se efectúa a la gravedad, y a los resultados de este movimiento es una parábola. Ahora hablemos del movimiento semiparabólico. ¿Qué es el movimiento semiparabólico? El movimiento semiparabólico es el movimiento horizontal que realiza diferentes objetos. El ejemplo más claro de este movimiento es lanzar de un proyectil parte de una velocidad cero. Los cuerpos se lanzan horizontalmente desde una altura y con velocidad inicial. ¿Cuál es la importancia del movimiento parabólico? En Basílica, ¿cuál es la importancia del movimiento parabólica? En balística, el estudio de movimiento resulta de gran importancia para determinar la trayectoria de una bala al momento de ser lanzada. En los videojuegos, el tiro parabólico es un factor determinado para el asalto del personaje 2D o 3D, así como para el lanzamiento de proyectiles, entre otros. ¿Quién descubrió el movimiento parabólico? El movimiento parabólico observado en la figura analizó Gioleo como una superposición de dos componentes. Una era la tendencia natural de los cuerpos y mantener su velocidad, la ley de inercia, y por lo tanto el cuerpo mantenía su desplazamiento horizontal después de abandonar el borde de la mesa, y la otra componente